empresarios formales son altísimos. Para esto yo les quiero hacer contar un análisis que hice hace muchos años cuando el contrabando en cigarrillos era altísimo. Nosotros hicimos unos cálculos que presentamos en un congreso de Pereira en el año 93, hace 10 años. Eso no cambian, las cifras eran en ese momento muy vigentes. Hoy ya el contrabando del cigarrillo no es una mayor preocupación. Nosotros calculamos que el margen de rentabilidad que tenía una persona que importaba de contrabando en una cajetilla de cigarrillos era del orden del 70% de margen sobre las ventas, y que un comerciante formal, cuando hacía toda esa, pagaba sus impuestos y hacía toda esa tramitación, el margen de comercialización oscilaba entre el 15 y el 20% como margen bruto inclusive. O sea, de ahí había que descontar algunos impuestos, de tal manera que cuando ese margen era del 70%, la gente, uno la veía con toda la razón, el capitalismo de todas maneras funciona. A las 3 de la mañana vendiendo cigarrillos en un frío inclemente, porque los márgenes eran altísimos. Eso ya hoy no se da mucho, pero lo digo más que todo para ilustrar que la alta tramitación y los altos impuestos tienen un alto costo para la formalidad, y que los impuestos, por más altas, las tarifas, por más altas que sean, no significa que vayan a ser recaudadas por el gobierno, porque simplemente empieza a ser muy rentable evadirlas. Eso son los 3 casos que quería mencionarles, y esas eran soluciones. Soluciones hay. Las soluciones son disminución de trámites, racionalización de los impuestos, y veremos cómo se formaliza más la economía. Para un productor nacional, un fabricante nacional, un ensamblador nacional, debe ser mucho más atractivo conocer su competencia, que le importa, que está ubicado en un sitio conocido, con un NIT que paga sus impuestos completos, que tenerlo en un sitio que nadie sabe dónde está, o donde mucha gente sabe dónde está, pero es muy difícil ir a buscarlo. Muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, doctor Bisbal. La ley antitrámites, si es bueno para que haya claridad sobre el tema, el Congreso, tanto en Cámara como en Senado, la evacuó. Desafortunadamente, las cosas que suceden en el gobierno y que pueden dar fe a algunas personas que vienen asiduamente a este Congreso. Cuando se llegó a la conciliación, y una señora que hoy en día aspira a ser concejal de Bogotá, era la viceministra en ese momento, y tenía dificultades con el ministro de la Justicia y del Interior, con el doctor Londoño. El doctor Londoño creo que es uno de los responsables de que la ley antitrámites no esté en este momento en vigencia, pero el Congreso tiene la plena voluntad de sacar adelante la ley antitrámites. Creo que ahí una de las soluciones planteadas tiene lugar en este Congreso, y el Congreso está en disposición de volverla a tramitar, y lo vamos a hacer. El Congreso va a sacar la ley antitrámite. Esperamos que el doctor Londoño, lógicamente, no entre a entorpecer nuevamente la ley antitrámites, porque él fue el responsable de que no se hiciera en la conciliación ley de la República la ley antitrámites. Muchas gracias, doctor Bisbal. Tiene la palabra el representante de la ANDI. Buenos días. Lo primero, en nombre de la asociación, es darle las gracias al representante Claro por habernos invitado a este debate. No sin antes es manifestar que en este debate o en todos los que sean necesarios, la ANDI estará con ustedes. También un saludo para la Defensoría del Pueblo, para los amigos de la DIAN, para el doctor Franco. La exposición que venimos nosotros a realizar se divide en 2 partes. Una primera en la encuesta nacional de industriales que se hizo en el mes de junio, y la segunda, cómo ve la asociación el tema del contrabando. En una presentación que he pasado de manera escrita a algunos de ustedes, podemos observar lo siguiente. En la encuesta que hacemos en la asociación, o sea el caso, primero introducir de qué es la encuesta que hace la asociación. Es una encuesta
cualitativa más no cuantitativa. ¿Qué significa esto? Lo que yo les vengo a exponer aquí es la percepción que tienen los diferentes industriales sobre la problemática que tienen en torno de la competitividad del país. Es decir, los datos que estoy dando yo aquí no quieren decir que subió o bajó el contrabando, que subió o bajó la elusión, sino cuál es la importancia que le dan los industriales al tema del contrabando. Así, si ustedes ven en las últimas páginas, yo me voy a referir a las páginas 10, 11 y 12, en este cuadrito que estoy mostrando acá, desde el año 99, el contrabando para los industriales ha estado alrededor del 3 o 4%, los industriales dicen que ese es uno de los mayores problemas, en un 3 o 4%. Sin embargo, si uno ve en el último año, hay una preocupación porque la gráfica se aumenta. Entonces los industriales vemos con preocupación el aumento que se tuvo en el mes de junio del contrabando. Estas son algunas estadísticas que yo les quiero mostrar para saber en dónde hay contrabando, dónde aumentó y dónde disminuyó. Si nosotros observamos la página 11, dice, una cuarta parte de los industriales que respondieron la pregunta consideran que en el primer semestre de 2003 el contrabando o la competencia desleal ha aumentado. El 58% sostiene que permanece igual, el 17% reportó una disminución en el contrabando. Ahora bien, ¿qué sectores son los que más han sido golpeados según la encuesta de opinión por el contrabando? Insisto, esta encuesta se hizo en el mes de junio. Aumentó el contrabando en el sector del calzado. El 30% de los industriales dijo ha aumentado en el calzado el contrabando. Asimismo, en el sector de aserrado el porcentaje fue el 50%, las hojas de madera 50%, hilatura 57%, tejeduría 57%, acabados 57%, derivados del petróleo 50%, productos de caucho 33%, vidrio y sus productos de hierro y acero el 66%. Algunos de los sectores que ha bajado el contrabando, esto veo con complacencia que me coincide con los datos que acaba de dar el representante de FENALCO en la pasada intervención. Bajó la percepción del contrabando para los industriales en el sector del tabaco un 50%, en el sector de la maquinaria de uso especial un 66%, en el sector de los aparatos electrodomésticos un 60% y en el sector de autopartes un 40%. Debemos tener en cuenta ahora cuáles son las modalidades en las cuales los industriales creemos que se está presentando mayoritariamente este flagelo. Hablamos de contrabando abierto, contrabando técnico por su facturación y la evasión y elusión en materia de IVA de bienes importados de la mano del contrabando técnico por la clasificación indebida de los productos. Como les dije, esta es la encuesta de industriales que hace la ANDI y para terminar quiero contarles qué es lo que opina la asociación con respecto al contrabando y cómo el contrabando va de la mano con el aumento o la disminución del desempleo que fue el espacio para el cual nosotros pedimos la intervención. Como todos los que estamos aquí sabemos, el contrabando es fuente de informalidad y es fuente de lavado de activos. Para todos es común ver en las calles los vendedores informales y uno ve qué productos se están comercializando y de dónde vienen esos productos. Por ende, para la asociación se debe limitar lo más posible esta informalidad por las consecuencias macroeconómicas que trae esto para el país. En particular, en materia de los sanandresitos, en la asociación respaldamos la labor que viene haciendo la DIAN porque consideramos que los andresitos tienen que continuar el proceso en el cual empezaron a caminar, que es en el proceso de formalidad. ¿Por qué se deben formalizar los sanandresitos y por qué se debe formalizar cualquier tipo de economía informal que existe en nuestro país? Para la asociación, la informalidad conduce a la evasión y a la elusión en materia de impuestos y al recaudo a título de impuesto a las ventas y a título de impuesto de renta y complementarios. Si la gente no paga impuestos, esto va a tener una directa relación sobre los recursos que debe recibir el Estado y por ende
esos recursos van a faltar para lo que son destinados, es decir, para poder financiar la política social. La falta de estos recursos por parte del gobierno lo que hace es que se trunque el proceso de desarrollo económico y por ende, en consecuencia, solo hasta que tengamos un correcto desarrollo económico, solo hasta que las empresas puedan salir adelante, solo hasta este momento tendremos el empleo que todos los colombianos estamos necesitando. Es decir, la formalidad, que es como quiero terminar mi intervención, conduce a la baja del empleo. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de la ANDI. Tiene la palabra el doctor Franco. Estaba preguntando si las galletas eran nacionales, eran extranjeras, comandante, a ver qué. Te preguntaba aquí si era de contrabando de pronto las galletas. Yo ya las probé. ¿Ya las probó? Son nacionales, sí. Están prohibidos los aplausos, pero no vengo a ganar el aplauso, vengo a hablar con sinceridad. Pero le aclaro que en esta sesión informal pueden dar todos los aplausos que quieran. Bueno, ojalá me Yo los soy merezca. amante de la democracia y me gusta que se dé todo eso. Ojalá me los merezca, pero ante todo la sinceridad. Las facultades de la DIAN están claras para todos. Se resumen básicamente en reprimir la evasión y el contrabando. Eso hace parte de la función principal, de la esencia principal de esa entidad, acompañada de las labores de recaudar y complementadas con una muy importante que es la labor de prestar servicio. A partir de ahí, el tema de San Andresitos en la DIAN es un tema prioritario, lo ha sido siempre. A veces ha sido un tema, además de prioritario, ha sido un tema como obviado, ha sido un tema también que genera nervios. No tomamos de ese remedio que usted mencionó, pero sí nos genera nervios. Porque tenemos ahí la prueba principal de una gran responsabilidad que tenemos como Estado, no solo como DIAN, y es que todos cumplamos las mismas normas, que el principio de igualdad se respete. Y tenemos a una mayoría formal, o que tiende a ser formal, y a una minoría informal, que de una u otra forma históricamente ha sido tolerada y que poco a poco se ha venido llenando la copa. Los efectos de los controles que ha ejercido la DIAN, hablemos por ejemplo de los últimos 10 años, han sido mínimos en relación con San Andresito. Los controles han generado en su momento reacciones que tienen que ver con el diálogo, con volvamos a sentarnos, volvamos a hablar de capacitación, queremos adherirnos a lo formal y en resumidas cuentas a lo largo de todos estos años no hemos tenido esos resultados. Esas reuniones han ido avanzando de nivel y particularmente para mí como director de aduanas me resulta muy llamativo que ese nivel de sentarse a hablar, a dialogar, que además representa todo un gusto para mí en lo personal, pues ya se dé en el mismo recinto del Congreso de la República. Quiere decir que la copa ya va mucho más llena y entendemos que se va a tener que rebosar. Y rebosar la copa para nosotros no es acabar con los sanandresitos. Rebosar la copa para nosotros es hacer que los sanandresitos se adhieran a la formalidad. Alguien diría en un momento como este, como una frase de cajón, a las buenas o a las malas, pero porque el país lo necesita, ante todo eso. Y esa es la sinceridad con la que quiero encabezar mi presentación, mi diálogo en este momento con ustedes. La informalidad en América Latina, de acuerdo a estudiosos, porque todo lo que tiene que ver con informalidad, con contrabando, eso no está debidamente medido, desafortunadamente, ni por las instituciones ni por los gremios. Hablamos de cifras estimadas que en definitiva uno a veces ven que se quedan cortas. La informalidad, lo decía el doctor Mendoza, es desarrollar actividades económicas por fuera de la ley. Eso implica generalmente unas altas deficiencias en términos de la productividad comercial,
implica menores recaudos para el Estado, por ende menor inversión, no solo pública, sino también privada. Implica tener unas estadísticas siempre distorsionadas que por un lado no permiten tomar buenas decisiones de orden político y por otro lado no permiten evaluar de manera adecuada si las decisiones que se han tomado son buenas o son malas. Y por último, pues genera esa informalidad unos márgenes de competencia desleal mayores o menores que en últimas vienen a afectar todo el sector formal con toda esa capacidad de generación de riqueza que representa. Las causas de la informalidad se han mencionado aquí de manera muy atinada. La baja oferta de empleo que hay en Colombia genera informalidad. Las excesivas regulaciones y trabas burocráticas que de una u otra forma a veces se inventan de manera ligera y que resultan todo un obstáculo para que alguien que quiera ser formal pueda llegar a ser formal, eso es cierto, eso es evidente. Nosotros estamos de acuerdo, yo soy un convencido de que particularmente en los trámites de aduanas hay muchas trabas que hay que eliminar, pero lo importante en este momento es estar convencidos de eso y lo importante es saber que al interior de la aduana, de la DIAN, no es momento para explicarlo en detalle, pero sí se están dando todos los procesos para llegar a prestar un mejor servicio en ese sentido. Pero otra causa que tiene que ver con Colombia y no tiene que ver con otros países donde se ha analizado la informalidad, es la relación, no de los sanandresitos, sino del fenómeno del contrabando que tiene con unos flagelos de esta sociedad colombiana muy particulares nuestros, que tiene que ver con lavado de activos. El lavado de activos ha tomado al contrabando como un eslabón más en ese proceso delictivo que viene desde su cabeza, que es el mismo narcotráfico. Y nosotros observamos que muchas de las mercancías que ingresan a este país de manera ilegal, llámese contrabando, son un mecanismo de pago de divisas ilegalmente obtenidas que están en el extranjero. Muchas. Y eso a nosotros nos preocupa. Y eso ya entra a hacer ver de manera directa que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es una entidad muy importante en todos los estados, la Administración Tributaria Aduanera, pero aquí en Colombia se torna también en una entidad estratégica en términos de seguridad de Estado y se conecta directamente con los grandes bastiones del Plan Nacional que concibió nuestro presidente de la República. Temas como la lucha, el tema de seguridad, la lucha contra la corrupción, todos los temas de reestructuración del Estado, todo lo que tiene que ver con la financiación del gasto, son temas que directamente inciden en una entidad que por sus funciones tiene que tener una participación en la solución o en la atención de estos temas. ¿Cuáles son los costos de la informalidad? ¿Cuáles son los costos, particularmente hablando de San Andresito, que tienen los propietarios de los locales que funcionan en San Andresito? Los propietarios normales, los que tienen uno, máximo dos locales, la señora que vende los secadores, que vende la plancha, que vende la licuadora, que vende una que otra prenda importada. ¿Cuáles son los costos que tiene? Pues es que la informalidad es perniciosa. Primero, el tener que estar expuesto permanentemente a las sanciones que impone el Estado, porque como siempre está incumpliendo, siempre habrán sanciones. Segundo, la imposibilidad de poder ejercer algunas estrategias del mercado típicas del comerciante, como por ejemplo hacer publicidad de sus productos o de sus servicios. No lo puede hacer porque eso es cuasi clandestino por la informalidad. El poder aprovechar técnicamente y legalmente los impuestos que les cobran los formales para poderlos deducir cuando toque deducirlos o para poderlos descontar, pues no lo pueden hacer. El tener que manejar grandes sumas de dinero y de manera permanente en efectivo, porque no abren cuentas por temor a ser detectados, etcétera, lo cual pues tiene el problema de mantenerse siempre expuestos a la inflación y adicionalmente expuestos a unos problemas de inseguridad que implica portar el dinero en efectivo. Otros temas accesorios, ya hablando físicamente de los lugares donde se ubica la informalidad, los problemas de congestión vehicular,
la violación del espacio público, etcétera. Pues todo eso no es para menos que genere ese estrés y ese nerviosismo que escuchamos hace un rato. Obviamente que tiene que ser así. Eso es la informalidad. Ahora, de esas características partimos y decimos, ¿San Andresito encaja en esa informalidad? Sí, encaja. Casi de manera exacta encaja en eso, en esa informalidad. San Andresito, si uno tuviera que definir San Andresitos en Colombia, son centros de comercio con una capacidad masiva, envidiada por muchos centros comerciales formales, una capacidad que tiene ya prácticamente un goodwill, a donde todo el mundo tiene que pensar primero si va a San Andresito o no va. La asiduidad, la fidelidad de los clientes es notable en esos centros comerciales. A mi juicio, mal aprovechada en la medida en que ya se le está entrando al gusanillo al cliente, a ese cliente que va, se le entra entrando el gusanillo de estar participando indirectamente en temas que no le convienen al país y se puede estar dañando ese mercado. Es el momento de hacer un alto en el camino, es el momento de poder tomar medidas como San Andresitos para poder salvar esa clientela y ese potencial comercial que existe. ¿Cuáles son las obligaciones básicas a los ojos de la DIAN? Registrarse, llenar un documentico y decir, me llamo fulano de tal, tengo este establecimiento y está ubicado en tal sitio. Presentar las declaraciones con la periodicidad que exige la ley, la declaración anual del impuesto de renta, la declaración bimestral del impuesto sobre las ventas si es del régimen común, expedir factura por cada venta que se haga, cumpliendo con los requisitos, decirle al cliente, mire, aquí está esta factura, que tiene un NIP, tiene un nombre, está esta dirección, aquí yo le respondo por el producto que le entrego. Y que las mercancías que esté vendiendo hayan sido legalmente introducidas al país. Hace unos días me decía una periodista hacia quemarropa, como se lo preguntan a todos los directores de aduanas, ¿usted iría a San Andresito? Sí. Por esos días se me habían roto mis gafas. Me senté en ellas y se rompieron, y todavía las necesito, ¿sí? Las voy a ir a comprar. A mí me gustaría ir a San Andresito el día que supiera que el almacén que voy me va a entregar la factura, está inscrito en el registro, porque eso me lo exige mi calidad de colombiano y mi calidad de funcionario público y particularmente como director de aduanas. Pero esa concepción no es solo el director de aduanas, debería ser de todos los colombianos que vayamos a San Andresito. O sea, no es prohibido ir a San Andresito. Lo que sí es reprochable es ir a San Andresito, adquirir una mercancía, pagarla en efectivo, alzarla, echarla al carro y llevársela para la casa sin que medie ningún tipo de formalidad. Esa es como la gran diferencia, lo que hace la gran diferencia. Las verificaciones que hace la DIAN para establecer si San Andresito está contrabandeando o no está contrabandeando, si está cumpliendo con la obligación de declarar o no. Son verificaciones que hemos dado en llamar comúnmente operativos de la DIAN. Y sobre esos operativos ha habido muchos cuestionamientos de parte de ustedes. Ese es el termómetro que tenemos como Estado para saber si allá hay cumplimiento o no hay cumplimiento. No hay otra manera. Si yo consulto en este momento los registros y miro las direcciones y digo, mire, el cuadrante de la carrera tal con calle tal y de la carrera tal con calle tal, ¿quién está registrado ahí? Y me dicen, mire, ahí queda San Andresito. Si en el local 135 de la bodega número 43 de nombre tal, allá está don Pedro fulano de tal. Yo voy y ya no está don Pedro. Por ende, el control a nivel del registro que puedo hacer de manera inmediata a través del sistema no me sirve. Tengo que ir allá a verificar si don Pedro está todavía en ese establecimiento. Generalmente, la regla general hasta ahora es que nosotros vamos y ya don Pedro no está ahí, está otra persona totalmente distinta. El tema del registro no funcionó. A la persona que esté ahí, muéstreme las declaraciones. No hay declaraciones. Señora, las mercancías que tiene, ¿cómo las trajo? ¿Quién se las vendió? Fulano, muéstrame la factura. No hay factura. Si hay factura, a veces no tiene los requisitos. Y mucho menos hay una declaración de importación que ampare eso. Hemos tenido cualquier cantidad de intentos en términos de demostrar lo contrario, pero han fallado. Nosotros en este año hemos hecho operativos
en donde hemos hecho aprehensiones de mercancías en San Andresitos por casi 20.000 millones de pesos. Eso visto a nivel de lo que uno normalmente conoce como comercio en San Andresito es una cifra importante. Es una cifra representativa con relación a lo que normalmente se ha hecho. En estos 10 meses que llevamos del año, casi 10 meses, llevamos 20.000 millones de pesos aprehendidos. Ese término de aprehensión muestra una figura administrativa que consiste en una medida cautelar que cuando la aduana tiene dudas sobre la legal introducción de una mercancía, pues se la lleva y la guarda para que la persona vaya y pruebe si de verdad la adquirió de manera legal, si fue introducida legalmente al país esa mercancía o no. Pues de los 20.000 millones de pesos que se han aprehendido, nada hemos devuelto. Sobre nada se ha logrado establecer como prueba que sí fue legalmente introducido al país. Y ese termómetro sigue funcionando y nos dice, pues por el lado de lo que son la debida introducción de las mercancías al país, pues tampoco están funcionando. Ejemplos a seguir realmente no hay. Respeto mucho la opinión del representante del San Andresito de Pereira, pero aún después de esas circunstancias hemos entrado a Pereira, hemos hecho operativos y hemos aprendido licores. Que haya licores debidamente introducidos en el mismo stand o en el mismo local donde hay licores de contrabando es cierto, y ya hemos dado un paso. Seguramente eso comparado con lo de hace 10 años en donde el 100% era contrabando, pues seguramente es bueno. Pero no son ejemplos a seguir del todo, o sea, no es la garantía de decir queremos volvernos como Pereira en particular. Yo como director de aduanas evalúo la situación, no hay ningún San Andresito que en este momento sea ejemplo, pero sí se puede llegar a tener esa situación, sí se puede llegar a alcanzar unos niveles aceptables en donde la formalidad gane espacio y en donde nosotros tengamos la facilidad de identificar lo que algunos de ustedes mencionaban que eran las ovejas negras. Obviamente el rebaño total no es negro, la mayoría son blanquitos, pero las ovejas negras tenemos que identificarlas. Y dentro de esas ovejas negras, particularmente, y dejémoslo claro, están algunos dueños de locales de San Andresito, o sea, algunas señoras o señores que venden puntualmente algunas mercancías que han sido indebidamente introducidas, no facturan, no presentan declaraciones, etcétera. Y también está, y eso lo sabemos en la DIAN, así algunos de ustedes no creyeran que lo sabemos, pero lo sabemos, están los mayoristas. Los mayoristas, en su mayoría, ni siquiera con locales en San Andresito, pero son los intermediarios que introducen la mercancía al país de manera ilegal y vienen y se la venden a los comerciantes de San Andresito. Esas personas, poco a poco, sobre esas personas se ha venido haciendo unos trabajos de inteligencia y poco a poco se van a ir estableciendo. Ahí es donde nace el problema. ¿Quién reemplazaría, para hablar ya de propuestas, quién reemplazaría a los mayoristas que ustedes conocen hoy, que no tienen la capacidad de presentar una declaración de importación, no porque no sepan, podrían contratar 200 asesores expertos para hacerlo, no tienen la capacidad patrimonial, y esa capacidad patrimonial es la gran diferencia, eso es lo que dice todo. Tienen la capacidad para decir de dónde sacaron los recursos para comprar los millones de dólares de